What is he in for this Saturday night? A rude awakening. A rude awakening for sure. Lamont Roach Jr. se aseguró de que el mundo supiera que no era solo otro oponente para Gervonta Tank Davis. Habló con convicción, se comportó con confianza y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que estaba listo para sorprender al mundo. No iba a ser otro nombre en la creciente lista de knockouts de Tank. No iba a doblarse bajo presión. No iba a ser intimidado. Él era diferente. I don't know Lamont Roach, but when you're looking at Shakur Stevenson, when you're looking at these other fighters that he should really be fighting, Y sin embargo, al igual que muchos antes que él, la creencia de Roach era solo eso, su creencia. Desde el momento en que se anunció esta pelea, parecía que todo el mundo del boxeo ya sabía lo que iba a suceder. Roach podía decir todas las cosas correctas, trabajar duro en el campo de entrenamiento, convencerse a sí mismo de que estaba hecho de una tela diferente, pero al final seguía entrando al ring con un destructor. Y cuando sonó la campana, la realidad golpeó. Se va a dormir seguro, suavízalo y luego fríelo. Davis ya había construido una reputación como uno de los pegadores más temidos en el boxeo. No solo noqueaba a las personas, sino que también acababa con carreras, destrozaba la confianza y rompía mandíbulas. Todos los que Roach mencionó antes de la pelea, Ryan García, Isaac Cruz, todos los chicos que supuestamente carecían de creencia, tenían sus propias ideas de cómo podían resistir la tormenta. Todos tenían planes de juego, todos tenían confianza, y todos terminaron aprendiendo de la manera más difícil lo que significaba compartir el ring con Tank. ¿Crees que los fanáticos del boxeo son algo hipócritas cuando le piden a los boxeadores que se atrevan a ser grandes? Pero si lo ven desde tu punto de vista, en lugar de frustrarse con Gervonta Tank Davis, Roach había hablado sobre cómo no se quebraría mental ni físicamente, cómo tenía las habilidades de un boxeador de clase magistral, cómo iba a ser el que resolvería el rompecabezas. Pero en el fondo, incluso los seguidores más optimistas de Roach tenían que saber lo que venía. Este era un campeón de peso superpluma, subiendo para pelear contra uno de los pegadores más devastadores del deporte. Este era un boxeador de 130 libras, entrando en una división donde Tank había estado demoliendo pesos ligeros de tamaño completo. Lo único que quedaba por ver era cuánto tiempo podría sobrevivir Roach y cuánto daño estaba dispuesto a soportar antes de que sucediera lo inevitable. Vencer a Tank y luego pelear una revancha y vencerlo de nuevo. Obviamente, quieres pelear con los otros campeones en 135, ¿verdad? Digamos que ese escenario sucede y Shakur debe estar en tu... Roach también dejó en claro que no le importaba lo que la gente pensara sobre sus posibilidades. Se encogió de hombros ante los críticos, ignoró las dudas y dejó que el mundo supiera que no estaba interesado en escuchar por qué no podía ganar. Solo tendrán que esperar y ver, dijo cuando se le preguntó cómo planeaba manejar el poder de Tank. Estaba seguro de que su momento estaba llegando, de que estaba a punto de redefinirse a sí mismo como algo más que un campeón sólido de las divisiones inferiores. Pero de nuevo, eso era solo su creencia. Lo único que el mundo realmente esperaba ver era cómo reaccionaría Roach cuando recibiera un golpe limpio. ¿Intentaría aguantar como Pitbull Cruz y llegar hasta la campana final? ¿Sería derribado temprano como Ryan García? ¿O saldría de una manera que nadie esperaba? Esas eran las preguntas reales, y una vez que se respondieron, la conversación cambió rápidamente. ¿Por qué ese respeto no necesariamente se traslada a la noche de la pelea? Para mí, porque esto es lo que hago. La victoria de Tank era esperada. Lo que la gente realmente quería hablar era sobre lo que vendría después. Shakur Stevenson no perdió tiempo en intervenir. Ya estaba enfrascado en su disputa en línea con Tank y no iba a dejar que este momento pasara sin agregar más leña al fuego. Tan pronto como se asentó el polvo, Stevenson estaba en X llamando a Tank tonto y diciéndole que dejara de hablar y simplemente hiciera la pelea. Pero Tank no iba a dejar que Shakur controlara la narrativa. De hecho, dejó muy claro que veía a través de todo lo que Stevenson estaba tratando de hacer. Solo está tratando de apresurarse porque oyó que podría retirarme, dijo Tank a los medios. Están cansados de él, hombre.
Su gente está tratando de sacarlo antes de que vean lo que realmente es. Pero todo el mundo habla Mahoma de Gervonta y no les sale bien. Mi expletivo sigue siendo una superestrella, pero solo porque es quien es. Esto no cambia ningún programa que yo tenga en marcha. Estoy aquí para ganar. He venido a ganar, y creo que el mismo resultado ocurrirá el 14 de diciembre. Esto no era solo hablar. Había susurros reales tras bambalinas de que Top Rank había perdido la paciencia con Stevenson. No era la estrella que pensaban que sería. No estaba vendiendo. Su última pelea había sido tan aburrida que los fanáticos literalmente se fueron antes de la campana final. Ahora, en lugar de construirse a sí mismo, estaba tratando de forzar su camino hacia una pelea con Tank, haciendo ruido en línea, y Tank no lo iba a permitir. No tienes suficiente influencia para que me importe, dijo Tank. Si realmente quieres llegar a mí, ve a pelear con Keyshawn Davis primero, maneja eso, y luego hablaremos. No estoy viendo a Lamont como todos los demás ven a Lamont. Sé que Lamont es un muy buen peleador. Esto no es Frank Martin. Eso es todo lo que voy a decir. Sí, es una pelea muy buena. Shakur y Keyshawn ya habían dejado claro que no estaban interesados en pelear entre ellos. Se llamaban hermanos, pero Tank no lo compraba. En lo que a él respecta, si Shakur realmente quería probarse a sí mismo, necesitaba dejar de esconderse detrás de excusas y comenzar a tomar riesgos reales. Ve a pelear con tu hermano y muéstrame algo, dijo Tank. Entonces, tal vez me importe. Esto no era lo que Stevenson quería escuchar. Esperaba un simple ida y vuelta, otra guerra de palabras que aumentara el interés. Pero en su lugar, Tank lo había puesto en jaque. Ahora la presión estaba sobre Shakur para hacer algo y demostrar que valía el tiempo de Tank. Mientras tanto, Lamont Roach Jr. ya estaba avanzando. Había perdido, pero no había terminado. Había estado hablando de pelear con José Rayo Valenzuela antes de que la pelea con Tank siquiera sucediera. Y ahora que estaba de vuelta en las 130 libras, eso seguía siendo el plan. Valenzuela acababa de ganar una pelea que cambió su carrera contra Edwin de los Santos y estaba buscando otra pelea de alto perfil. A pesar de la derrota, Roach todavía tenía valor de nombre, y su título de superpluma de la AMB era el tipo de pelea que tenía sentido para ambos. Roach sabía que acababa de pasar la prueba más difícil de su carrera, pero no iba a permitir que eso lo definiera. Todavía creía en sí mismo, todavía creía que era un peleador de clase mundial, y ahora, en lugar de lamentarse por lo que salió mal, estaba listo para volver a hacer lo que mejor sabía hacer, pelear con chicos de su tamaño. Pero esa era la diferencia entre él y Tank. Roach podía permitirse perder y seguir adelante. Tank no. Cada pelea, cada momento, cada decisión que tomaba debía estar calculada. No era solo un peleador, era un negocio, y en el negocio del boxeo, él tenía el poder. Por ahora, Tank tenía todas las cartas. Si quería pelear con Shakur, podía hacerlo. Si quería pelear con Keyshawn, podía hacerlo. Si quería ignorarlos a ambos e ir directamente a una mega pelea con Devin Haney, también podía hacerlo. La única certeza era que no importaba lo que sucediera después, Tank seguía siendo el rey. Y para todos los que lo perseguían, desde Shakur hasta Keyshawn y el resto de la división de peso ligero, el camino todavía pasaba por él. Lamont Roach vio algo que tantos antes que él se habían perdido. Creía que había descubierto la mayor debilidad de Tank, su falta de enfoque. Roach había estudiado a Tank, escuchado sus palabras y llegado a una conclusión audaz. Davis estaba distraído. Las charlas sobre el retiro, las constantes payasadas en las redes sociales, la forma en que a veces parecía más interesado en la vida fuera del ring que dentro de él, todo era evidencia de que la mente de Tank no estaba completamente en el boxeo. Y para Roach, esa era la apertura que necesitaba para hacer lo que ningún hombre había hecho antes. Pero ver una debilidad y explotarla son dos cosas muy diferentes. Y cuando llegó el momento de pelear, Roach simplemente no pudo aprovecharlo. Creo que él realmente tomó esta pelea por los escépticos y todas las personas que hablaban mal de la pelea. Creo que realmente tomó la pelea porque sabía que yo era un perro y quería demostrar sus habilidades contra un perro. Así que voy a mostrarles lo que sucede cuando dos perros entran en el ring. Antes de la pelea,
Roach había hablado con convicción. Le dijo a Jamie Sport que las palabras de Tank sobre el retiro eran una clara señal de un peleador que tenía un pie fuera de la puerta. Honestamente, creo que eso es lo peor que se puede decir a un tipo como yo, porque voy a tratar de explotar eso, dijo Roach. Él creía que Tank estaba ahí para ser tomado, que este era el momento en que el mundo del boxeo lo vería destronado. Pero cuando sonó la campana, Roach se dio cuenta rápidamente de que la supuesta falta de enfoque de Tank no lo hacía menos peligroso. Incluso si Davis había pasado más tiempo hablando sobre el retiro que entrenando, incluso si había subestimado a Roach, aún no era suficiente para inclinar la balanza a favor de Roach. Las habilidades, el poder, la experiencia, todo era demasiado. Roach había pasado meses viendo las peleas antiguas de Tank, desmenuzando sus tendencias. Sabía que Davis a menudo se tomaba su tiempo en los primeros asaltos estudiando a su oponente. Había visto cómo Tank a veces parecía pelear en ráfagas, levantando el pie del acelerador antes de explotar de repente con golpes de poder. Roach creía que si podía mantenerse disciplinado y presionar la acción, podría impedir que Tank encontrara su ritmo. Incluso llegó a decir, «Soy tan bueno como él, y no puedo esperar a que la gente vea eso». Pero cuando llegó la pelea, Roach nunca encontró las oportunidades que buscaba. «Sé lo que puedo hacer, por eso, se supone que traes a tu madre. Ella está allí. ¿Por qué la trajiste? Porque le encanta verme pelear. No fue por falta de intentos». Entró a la pelea con energía, tratando de interrumpir el tiempo de Davis, usando movimiento y actividad para asegurarse de que Tank nunca se sintiera cómodo. Y por unos momentos, pareció que Roach estaba en algo. Estaba aterrizando golpes limpios, exponiendo algunas de las mismas vulnerabilidades de las que había hablado antes de la pelea. Pero el problema de pelear contra Tank Davis es que, incluso cuando parece vulnerable, incluso cuando parece que no está completamente concentrado, sigue siendo más peligroso que la mayoría de los peleadores en su mejor momento. Roach había hablado sobre su historia juntos, sobre cómo se conocían desde que eran niños. Él creía que, debido a que había estado cerca de Tank desde sus días de amateur, no se intimidaría de la forma en que tantos otros lo hacían. Creía que el factor miedo que llevaba Tank no lo afectaría, pero una vez que los golpes comenzaron a aterrizar, la realidad se impuso. Davis no solo era rápido, era explosivo. No solo era fuerte, era un finalizador. Y lo más importante, incluso si tenía un pie fuera de la puerta, como afirmaba Roach, aún tenía más que suficiente para manejar todo lo que Roach le lanzara. Roach había pasado tanto tiempo enfocándose en las distracciones de Tank que no se dio cuenta de algo crucial. Tank es el tipo de peleador que puede permitirse estar distraído y aún así dominar. Puede hablar sobre el retiro, puede publicar en las redes sociales, puede presentarse a las conferencias de prensa luciendo desinteresado. Pero cuando las luces están encendidas, él cumple. Pero hasta aquí este intenso reporte. Y si deseas conocer más sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un siguiente video.